cerca. Ya no los aguantaban. Y cuando estaban desahuciados por todos, entonces yo me manifesté a ellos y yo les dije: vive, levántate, porque ha amanecido la luz del Señor, tu Salvador, sobre ti. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Vayamos por favor a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11 y versículo número 2. Segunda de Corintios 11:2. ¿Ya lo tiene? Cuando lo haya encontrado en su Biblia, ¿me puede decir amén? Muy bien, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:2. Dice la palabra: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Aleluya. Hermanos, qué hermoso es poder alabar al Señor, qué bello es poder ministrar al Señor. Hermano, cuando usted cantaba y decía: ven, 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 Señor. Cuando usted cantaba y decía: se oye el shofar y la voz de su amado está llamando a la amada, y usted como amada respondía: ven, 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 Señor Jesús. Qué precioso era estar cantando ese canto, un canto entre dos que se aman, entre el Señor Jesús y su amada, la iglesia. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros nos examinemos hoy realmente cómo está esa relación de amor entre el Señor y su iglesia. ¿Cómo está esa relación de amor entre el Señor y usted? ¿Cómo está esa relación personal entre Dios, entre Cristo Jesús y cada uno de nosotros? La función de un ministro, hermanos, la función de alguien que está actuando de parte de Dios, es precisamente, como decía Pablo acá, desposar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Es decir, que la función de un verdadero ministro del Señor no es venir y hablar lo que muchas veces las personas queremos oír, sino que la función del ministro es decirle a la iglesia qué es lo que su amado está esperando de ella. Y eso es lo que vamos con la ayuda del Espíritu, a tratar de estudiar en esta noche. Hemos estado estudiando, empezamos un ciclo de temas que se llama: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hoy vamos a ver la tercera parte y quiero que me acompañe al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 16. Y vamos a leer en este momento los versículos del 3 al 6. Ezequiel, capítulo 16, versículos 3 al 6.
Dice la palabra, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén. Póngale atención. Así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Hermano, ¿se recuerda usted? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos declara la palabra que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que nosotros podamos vernos en ese espejo del pueblo de Israel. Hoy nos vamos a ver en ese espejo. El Señor le está hablando aquí a la ciudad de Jerusalén, y el Señor le empieza a recordar a esa ciudad de Jerusalén, le empieza a recordar cuál es su origen. Le dice a esa ciudad, mira, eres igual que las demás naciones de alrededor, eres igual que las demás ciudades de alrededor. Sus ancestros, los amorreos y los heteos, estos eran los ancestros de Jerusalén. Y fíjese que los amorreos y los heteos se caracterizaban porque eran malvados, eran pueblos corrompidos, eran pueblos degenerados. Y Dios le recuerda a Jerusalén, le recuerda precisamente esos orígenes de aquella ciudad. Y le recuerda a Jerusalén, mira, cuando tú naciste, nadie se preocupó por ti. Cuando tú naciste, le dice a Jerusalén, te abandonaron desde tu nacimiento. Te dejaron tirada en el camino. Y cuando usted lee ahí, hermano, y lee que en esa porción de la palabra dice que no le habían cortado el cordón umbilical. Todas las hermanas en Cristo que hay aquí, que son madres, van a entender perfectamente lo que les estoy hablando. A esa niña no le habían cortado el cordón umbilical. Nació, la agarraron, la vieron. No les conmovió que era una niña. No les conmovió que era una recién nacida. No les conmovió lo bonita que era. Y la fueron a dejar tirada en el camino. Ahí va esa niña con cordón umbilical y todavía la placenta pegada ahí porque no le cortaron ni el cordón umbilical. La placenta sirve para alimentar de sangre y estar haciendo todo el recambio de los elementos tóxicos que hay en el cuerpo de ese nene, de esa nena, cuando está en el vientre de la madre. Pero si ese cordón umbilical no es cortado y sale con todo y placenta sin cortar ese cordón umbilical, ese niño o esa niña se puede desangrar a través de esa placenta. Y eso hicieron con esa niña de Jerusalén. La fueron a dejar a la par del camino. Y ahí la dejaron desangrándose.
Esa niña, hermanos, mientras estaba ahí, estaba entrando en un choque hipovolémico. Estaba perdiendo tanta sangre que se estaba muriendo desangrada. Un recién nacido, hermano, todavía su termostato biológico no funciona bien, no puede controlar la temperatura como lo hacemos los adultos o los niños ya mayorcitos. Un recién nacido no lo puede hacer. Esa niña estaba tirada ahí, no solo desangrándose, había entrado en hipotermia. Y esa niña ya estaba moribunda. Y nadie se compadeció de esa niña. Nadie. Fue aborrecida desde el mismo momento en que nació. Probablemente fue un embarazo no deseado. Probablemente esa niña estorbaba. Tal vez le estorbaba los planes de la madre o del padre. Tal vez iba a ser una carga para esa mamá. Tal vez la dejaron embarazada y no podía estar una madre soltera, porque en ese tiempo eso era una cosa terrible. Y la fueron a dejar tirada a la par del camino. Y la palabra nos deja entrever, hermano, en esta parábola que le da el Señor a ese pueblo, a esa ciudad de Jerusalén, que ahí pasaban a la par, la miraban y nadie se compadeció de esa niña. Nadie. Pero dice el Señor, Él pasó, la vio, tuvo misericordia de ella, la salvó, la sanó, le dio vida, le dijo: ¡vive! Y aquella que se estaba muriendo, aquella que se estaba desangrando, hermanos, entró vida en ella y se salvó esa niña. Esta es una figura hermosa, hermanos, de lo que le ha pasado a la iglesia. Es una figura hermosa de lo que le ha pasado a cada uno de los hijos e hijas de Dios que estamos en este lugar, en esta noche. Porque, hermano, igualmente Dios, a través de Jesucristo, hizo exactamente lo mismo con nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, muchos de los que están acá, no eran deseados. Muchos fueron despreciados. Tal vez desde el mismo momento en que le dieron la noticia: fíjate que estoy embarazada. Tal vez desde ese mismo momento fue rechazado. Tal vez desde ese mismo momento fue rechazada, fue despreciada. Muchos de los que hoy están aquí, hermanos, no le importaban a nadie. No le importaban ni a sus propios padres. No le importaban ni a su propia esposa, ni a su propio esposo. Probablemente, tal vez hasta se dijo: ojalá se muriera este. Varios de los que están aquí, hermanos, ya nadie daba un centavo por él ni por ella. Algunos fueron dados por perdidos, por desahuciados. Algunos eran considerados moribundos para el mundo, y algunos probablemente, literalmente, eran unos moribundos cuando Dios pasó cerca, alzó su voz y nos dijo: vive. Cuando Cristo, hermanos, nosotros escuchamos el mensaje de salvación, tal vez usted se sentía que estaba hundido en lo más terrible, hundido en el hoyo más profundo, en la oscuridad más densa. Tal vez sentía que el agua le llegaba hasta la nariz y ya se estaba ahogando, cuando de repente usted escuchó la voz del Espíritu que le dijo: hay salvación para ti en Cristo Jesús. Y usted dijo: yo quiero esa salvación. Y Dios te dijo: vive, levántate. Dios tuvo misericordia, hermanos, y no permitió que muriéramos. Y Dios nos ha dado vida nueva.
nos ha dado vida eterna y nos ha dado vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Hermano, yo cuando estaba preparando este tema, fíjese, hermano, que yo me rascaba la cabeza, daba vueltas y yo en mi corazón decía: Señor, ¿cómo hago para predicarle a mis hermanos que es necesario amarte con todo nuestro corazón? Hermanos, y yo le daba vueltas por aquí, le daba vueltas por acá, le daba vueltas por el otro lado, por acá, le di vueltas por todos lados, hermano, y llegué a una triste conclusión. Y llegué a la conclusión: no puedes enseñar a amar a nadie. Porque el amor no es algo que se enseña. El amor es algo que nace de tu corazón para con el Señor. Y meditando en eso estaba, hermano, cuando el Señor me recuerda un sueño que le conté a mi esposa que tuve hoy en la madrugada. Y fíjese que en ese sueño el Señor me mostraba que había un varón, que ese varón amaba a una mujer, y este varón venía, hermanos, se le había declarado sus propósitos de amor para casarse con ella, y esta mujer no le daba una respuesta, ni le decía sí, ni le decía no, lo tenían ascuas. Y cuando el Señor me traía a la memoria ese sueño que tuve en la mañana, se lo conté a mi esposa y no la hallaba ni pies ni cabeza, pero cuando estaba preparando esto, el Espíritu lo trajo y me dijo: mira, es que ese es el asunto, como estoy yo, me decía el Señor, con muchas personas en la iglesia. Los amo, les estoy declarando mi amor, les estoy manifestando mi amor. Se lo estoy demostrando de varias maneras, de varias formas, y no reaccionan. Les pido que se decidan y no dan ni un sí, ni dan un no. Y cuando el Señor traía eso a mi corazón, hermano, me compungió completamente. Porque el mensaje que iba a traer no era este que estoy compartiendo en este momento, pero en ese momento vino el Espíritu y entonces empezó a acomodar todo, hermano, una cosa tras otra, hasta donde estamos aterrizando en este momento. Y me decía el Señor: ¿sabes qué pasa? No les puedes enseñar a amarme. Para que me amen, ellos tienen que recordar de dónde yo los levanté, de dónde yo los recogí, de dónde yo los salvé, me decía el Señor. Y por eso ve y recuérdales, en primer lugar, me decía el Señor, que nadie daba un centavo por ellos, que nadie los amaba, que ya no los querían ni cerca, ya no los aguantaban. Y cuando estaban desahuciados por todos, entonces yo me manifesté a ellos y yo les dije: vive, levántate, porque ha amanecido la luz del Señor, tu Salvador, sobre ti. Hermano, aquella Jerusalén nadie la quería. Nadie la quería. Era rechazada por todos. Pero el Señor puso sus ojos en ella. Cuando todo el mundo la rechazaba, Él no la rechazó, sino Él la rescató. Y le dio la oportunidad de que viviera cuando se estaba desangrando. Y aquella niña recién nacida
empezó a crecer. Pasó de ser una recién nacida a ser una infanta, después a ser una niña, después a ser una puber y luego a ser una señorita. Y llega el momento, hermanos, en que aquella recién nacida que se estaba muriendo desangrada y que Dios le dijo vive, llega el momento en que ha crecido y ha desarrollado, y llega el momento en que se convierte en una señorita. Yo quiero que me acompañe siempre a Ezequiel 16, a los versículos 7 al 10. Dice la palabra: te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Oiga eso: se formaron tus pechos, creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Vea nuevamente, hermano. La palabra nos deja ver que esa Jerusalén, cuando desarrolló, cuando aparecieron sus características sexuales femeninas secundarias, cuando tomó forma de señorita, le salieron pechos, la curva de su cintura se hizo más cerrada, la forma de su cuerpo tomó forma ya formal, de señorita, de mujer. Era hermosa. Sin embargo, mire que nadie, a pesar que era hermosa, nadie se había acercado a ella. Estaba desnuda, estaba descubierta, pero ninguno de los vecinos que estaban alrededor de ella solo la miraban que estaba desnuda, la miraban que era hermosa, pero no venían y le decían: mira, te voy a regalar este vestido para que te cubras. No le decían: mira, te voy a traer este manto para que te cubras con ese manto. No, hermano, ahí la dejaron. Y vuelve a pasar el Señor y la vuelve a ver que aquella niña recién nacida que habían dejado abandonada, ahora era una señorita hermosa y seguía sin que nadie se preocupara por ella. Entonces pasé junto a ti, dice el Señor, y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Verso 9: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y hay muchas más cosas que usted puede seguir leyendo después en su casa. Aquella Jerusalén, hermanos, ya siendo salva, creció, se desarrolló, pero estaba desnuda y sin cobertura. A pesar que todos sus vecinos la miraban y decían: ¡ala, qué hermosa es esa patoja! Pero nadie le llevaba un vestido para que se lo pusiera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a los pícaros les encantaba verla ahí desnuda y que era tan hermosa. Ninguno, su corazón se tocó ni se conmovió para irla a cubrir de su desnudez. Les interesaba que estuviera desnuda por su mente pecadora y pornográfica, porque se alimentaban con la imagen hermosa que veían de ella. Pero nuevamente Dios, hermanos, pasa, la ve que seguía abandonada.
La ve que nadie la ayudaba. La ve que nadie se preocupaba por ella. Y entonces Dios en su misericordia extiende su manto sobre ella y le cubre su desnudez. Y hace un pacto con Jerusalén. Y le dio todo tipo de vestidos, de joyas. Y con eso, hermano, Jerusalén se ve todavía más hermosa. ¿Y sabe qué pasó? Que todos los demás bandidos que estaban alrededor, cuando la miran ya vestidita, bien adornadita, la miran ya con aretes, con pulseras, con anillos, echándose su rouge, su sombra, su delineador, y la miran bien bonita. Entonces sí se fijan en ella. Y en ese momento, entonces ya se acercan a ella, le ponen atención y la empiezan a enamorar. Y la empiezan a chulear. Y le empiezan a calentar el oído y los ojos. Aquella Jerusalén que desde que nació fue despreciada, que creció siendo abandonada sin la ayuda de nadie, de repente cuando Dios la pone hermosa, se vuelve en el centro de atención de todos aquellos ingratos que nunca le habían puesto atención. ¿Sabe una cosa, hermano? Así está pasando con algunas iglesias cristianas el día de hoy. Están entrando en una etapa, hermanos, en la que se están poniendo hermosas. ¿Sabe una cosa? La iglesia de Genezaret se está poniendo hermosa. Dios la está ataviando, hermanos. Le está dando joyas. ¿Sabe cuáles son las joyas? Los dones del Espíritu. Le está dando vestidos. La está cubriendo, le extendió su cobertura. Esta iglesia se está poniendo bella, preciosa, porque el Señor la está vistiendo y la está ataviando, preparándola para que cuando se oiga el shofar arriba y le diga a mi amada, nosotros desde abajo contestamos, ven, ven, Señor Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que así como con Israel, hermanos, había quienes la miraban pero no la cubrían. Así, hermanos, hoy hay algunos interesados en que la iglesia de Cristo esté desnuda. El enemigo está interesado, el enemigo de su alma está interesado en que usted tenga áreas desnudas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque a él le interesa que usted no entre en una verdadera intimidad con Dios. A él le interesa que usted no se revista de las vestiduras de Cristo. A él le interesa que usted no se atavíe con las joyas del Espíritu, con los dones del Espíritu. Pero hoy, hermanos, Dios también le ha dicho a su amada que ha extendido su manto sobre nosotros para que no estemos más desnudos. Y el Señor ha dicho, te he hecho mía, te compré por precio. Te lavé con agua, con el agua de mi palabra. Te ungí con aceite, con el aceite del Espíritu Santo. Te he dado vestiduras, te he dado cobertura, te vestí, te revestí de mi Hijo Jesucristo. Te he dado vestido de lino fino, que son las obras justas de los santos. Te he dado sandalias, que es el evangelio de la paz. Te he puesto joyas preciosas, que son los dones del Espíritu. ¿Todo para qué, hermanos? Para que seamos una novia hermosa y ataviada para su Señor. Hermano,
ministros del Señor ya no pueden perder el tiempo diciéndole a la iglesia cómo hacer pisto. Los verdaderos ministros del Señor ya no pueden perder tiempo mirando cómo se llenan las iglesias de gente sin importarle que esa gente se esté preparando para el encuentro con su amado. No podemos permitirnos el seguir caminando por una senda como esa. Por eso el Señor ha dicho a esta iglesia: es necesario que regreses a las sendas antiguas. Es necesario que regreses a caminar por donde siempre la iglesia debió haber caminado. Hermano, aquella Jerusalén que siempre se sintió despreciada, porque siempre fue despreciada. Siempre se sintió abandonada, porque siempre estuvo abandonada. Que el único que respondió por ella fue Dios en 2 oportunidades: cuando nació y cuando ella ya había desarrollado. Pero cuando aquella Jerusalén se siente hermosa, se siente que la mirada de los que están alrededor ahora sí están puestas sobre ella, que llegan. ¿Sabe qué pasó con aquella ciudad de Jerusalén, hermano? Cuando aquella ciudad de Jerusalén empezó a crecer y a hacerse próspera, todos aquellos vecinos que lo único que querían era que fuera destruida, de repente llegan a Jerusalén y empiezan a comerciar con ella. Pero eso fue solo el pretexto, porque ¿qué era lo que realmente ellos querían? Lo que finalmente lograron: llevarle sus ídolos, llevarle sus religiones, desviarlos de su verdadero esposo, que es Dios. Y acompáñenme a seguir leyendo en el capítulo 16 de Ezequiel, pero ahora vamos a leer el versículo 14 al 23. Y dice la palabra: entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero tú confiaste en tu hermosura. Oiga, qué tremendo esto. Te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos que Dios le había dado. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso, que eran para adorar a Dios, la utilizó para adorar ídolos. Verso 19: también te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor Dios. Verso 20: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso era poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta y revolcándote en tu sangre. Y sucedió que después de toda maldad, ay de ti, declara el Señor Dios,
te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. Voy a quedarme hasta ahí, pero usted sígalo leyendo en su casa. Hermanos, a pesar de lo que Dios había hecho por Jerusalén, esta traicionó al Señor. Se confió en su hermosura. Se prostituyó con los pueblos de alrededor, aquellos pueblos que no la amaron, aquellos pueblos que no la ayudaron, aquellos que la despreciaron, aquellos que no la cubrieron en su desnudez. Con esos pueblos engañó a Jehová su Dios. Y aún utilizó lo que Dios le había dado, los vestidos, las joyas. Y aún llegaron hasta sacrificar hasta sus propios hijos. Y se le olvidó, hermanos, lo que Dios había hecho por ella. Jerusalén, hermanos, había caído hasta tal punto. Usted lo sigue leyendo después en su casa. Israel había caído hasta tal punto, hermanos, que hasta incluía actividades sexuales como ritos o ceremonias religiosas. Así como lo oye. Pero fíjese que esa actividad sexual que ellos hacían como ritos, no lo hacían simplemente por darle placer a los que participaban ahí, sino que ellos realmente habían adoptado la creencia de los pueblos paganos de alrededor, de que al hacer eso, esa práctica estaba ligada a la fertilidad. Pero no se refería a la fertilidad, que la mujer fuera fértil, sino se refería a la fertilidad de que la tierra les diera alimento, que la tierra les diera supervivencia. Mire hasta qué punto aquella Jerusalén se había olvidado de lo que Dios había hecho por ella. Dios la rescató cuando estaba moribunda, recién nacida. Dios la vistió y le dio cobertura, la hizo hermosa cuando desarrolló y era una adolescente. Pero ahora que era una mujer formal, se le olvidó que Dios le dijo que hizo un pacto con ella y le dijo: te he hecho mía. Se le olvidó y deja a Dios por un lado y se va detrás de los otros pueblos y de los dioses de los otros pueblos. Tristemente, hermanos, esta historia parece repetirse hoy en día, cuando hay personas que se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellas. Hay personas que están traicionando a Dios. Hay personas que están cometiendo adulterio con Dios o en contra de Dios. Al utilizar lo que Dios le ha dado, al utilizar las aptitudes, los dones que Dios les dio para que fueran hermosas, y todo eso lo están utilizando para buscar otras personas, para buscar otras actividades que les satisfagan sus necesidades. Y se están olvidando que cuando nadie daba nada por ustedes, cuando nadie daba nada por nosotros, el único que se atrevió a pagar un precio por nosotros fue Jehová Dios, y pagó el precio de la sangre de Cristo Jesús. Se les olvida, hermanos, que antes nadie les quiso ayudar, solo Dios. Y aún así quieren confiar en esas personas que antes les dieron las espaldas, pero confían más en ellas que en Dios, cuando Dios fue el único que les tendió la mano. Se les olvida que les fallaron antes y les van a volver a fallar después, porque el único que no falla, porque es el único que permanece siempre fiel, es Jehová de los ejércitos. Hermanos,
Y así como en aquel tiempo, ese pueblo de Israel entró en prácticas sexuales como ritos, en demanda por la fertilidad, esa misma demanda se hace presente el día de hoy, hermanos. ¿Sabe cómo? Cuando se nos olvida que Dios es el único proveedor que nos puede proveer todo lo necesario y ponemos en primer lugar la búsqueda precipitada de la prosperidad económica. Cuando lo principal en la vida, lo principal en el mundo para esas personas se convierte única y exclusivamente en la prosperidad económica. Cuando su prioridad está en la búsqueda principal de posesiones materiales, con tal devoción y esmero, hermanos, que se parece mucho al culto de la fertilidad que daban antes aquellos paganos del tiempo bíblico del cual estamos hablando. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que en tiempos de hoy, hermanos, inclusive la economía de consumo en la cual vivimos, las fuerzas del libre mercado en la cual estamos, se mueven de tal forma al día de hoy que estas han tomado el lugar que tenía Baal en aquel entonces. Y hoy el Baal de hoy se ha convertido en la economía de mercado. Y se ha convertido, hermanos, en la economía de consumo. Muchas personas están rindiéndose ante esta situación globalizante y ponen todos sus esfuerzos en su inteligencia, ponen todos sus esfuerzos en su chequera, ponen todos sus esfuerzos en lo que ellos pueden hacer. Pero les digo una cosa: el que es nuestro proveedor se llama Jehová. Él es el dueño del oro y de la plata y Él nos va a proveer o nos puede proveer. Yo sé que hay algunas personas que están pasando por situaciones difíciles, que incluso pueden haber algunos de ellos hoy, en esta noche, aquí en este lugar. Pero déjeme decirle algo: el que esté pasando por esa situación no quiere decir que Dios no le pueda proveer lo que usted necesita. No quiere decir que Dios no tenga el dinero ni el poder para sacarlo adelante. Simplemente siga creyendo en el Señor, tenga paciencia y sigas esforzando también. Dios sabe recompensar a aquel que le busca, dice la palabra. Tampoco le estoy diciendo no vaya a irse al otro extremo y entrar a una parte mística y decir, bueno, entonces me voy a cruzar de brazos y voy solo a orar para que Dios me dé lo que necesito. No, porque la palabra también mantiene un equilibrio, hermano. Y la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces también hay que esforzarse por buscar trabajo. Eso sí, pídale al Señor que le brinde el trabajo y ya va a ver que el Señor se lo va a poner. Y si usted da buen testimonio de Dios, Dios lo va a prosperar de tal forma que usted va a salir de todos los problemas que usted tiene. Por eso, hermanos, Dios levanta hoy su voz hacia su amada, la verdadera iglesia de Cristo, que está desposada con Jesucristo, para que no caiga en el mismo error en que cayó el pueblo de Israel. Hoy el Señor levanta su voz y está diciendo, no te confundas, no te olvides de dónde yo te levanté. No te olvides que cuando nadie daba nada por ti, yo te dije, vive y levántate, y te levanté.
No te olvides que cuando estabas desnuda y nadie te cubría, yo extendí mi manto sobre ti y yo te cubrí. Aquel pueblo de Israel, hermano, nos deja entrever la palabra de Dios. Siga leyendo usted todo el capítulo 16 y se va a encontrar que ese pueblo de Israel motivó, o mejor dicho, secundario al adulterio que hizo en contra de Dios. Adulterio del cual el Señor le amonestó. Adulterio del cual el Señor le dijo: deja de hacer eso, yo te voy a perdonar, regresa a mí. Pero no hizo caso y pagó las consecuencias. Cuando el imperio babilónico los invadió, los destrozó, los hizo pedazos, se los llevó cautivos, los hizo esclavos, los avergonzó, los hizo como nada, hasta vivir una situación infrahumana, una situación de tal pobreza, eran tan tremendas las cosas que estaban pasando. Secundario a que no quisieron abrir los ojos y darse cuenta que aquel que les había dicho vive era el mismo que les podía levantar en cualquier momento. Pero como prefirieron confiar en los egipcios, como prefirieron confiar en los amorreos, como prefirieron confiar en cualquier otro, menos en aquel que les había dado la vida, menos en aquel que les había dado cobertura, hermosura, joyas y todo lo que les había dado, pagaron ellos en sus vidas, en sus cuerpos, con sus propiedades, con sus tierras, con su nación. Pagaron las consecuencias de eso. Pero hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que tener esperanza, es que dice la palabra que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Aleluya. Y entonces Dios se acordó del pacto que había hecho con aquella ciudad. Acompáñeme al verso 61, versículos 61 y 63. Después de todo lo que había pasado, ese pueblo, le dice el Señor: entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que te recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. ¿Sabes una cosa? Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos hacer cosas que desagraden a Dios, porque la palabra es bien clara, hermanos. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice? Él permanece siempre fiel. Hermanos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros a veces le demos las espaldas a Dios, aunque nosotros a veces se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios permanece siempre fiel. Acompáñeme al libro de Oseas y ahí vamos a terminar de leer el contexto de lo que estamos estudiando en este momento. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Oseas 2, versículos 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú
conocerás al Señor. Hermanos, el Señor llama a sus ministros para que los ministros del Señor preparen a la novia para presentarla como una virgen pura a Cristo. Ese es el papel que nosotros tenemos. Se lo digo con toda sinceridad. No le traje un mensaje para que usted dijera: ¡ala, qué mensaje tan tremendo, tan profundo, tan bonito! O para que usted aplaudiera al predicador: lejos esté de mi corazón. No traje un mensaje tampoco para que alguien venga y diga: ¡ala, qué aburrido estuvo esto! Traje un mensaje de parte del Señor porque el Señor está interesado en que su novia se prepare para el encuentro con Él. Con esto termino. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versos 14 al 16. Segunda de Crónicas 7, versículos 14 al 16. Y dice la palabra: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero lo que más me impresiona es esto. Leamos el verso 15 y 16. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Ahora escuche, por favor, escuche esto. Porque ¿dónde será ese lugar? Porque el Señor me hablaba de dos cosas acá, hermano. Dios me decía en mi corazón: hermanos, se los digo en el nombre del Señor, ustedes no están viniendo a cualquier lugar. El Señor ha dicho: yo estoy en este lugar. Y no tiene que estar como cuando llegó Moisés a la zarza ardiendo. Dios le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. El lugar al que usted ha venido es santo. Y no estoy hablando de estas cuatro paredes, hermano. No estoy hablando por el rótulo que está afuera donde dice Iglesia Genezaret. Dios está en este lugar, en esta Iglesia Genezaret, pero no es por el nombre y no es por el lugar, es porque Él sabe que en este lugar hay personas que le quieren buscar de todo su corazón. Porque este lugar, hermano, es y será un lugar donde usted no viene a que lo entretengan, usted viene a que Dios le diga qué es lo que quiere de usted. Usted viene a que Dios le diga qué es lo que Dios espera de usted. Pero también me hablaba el Señor de este otro lugar.
Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Hermano, ¿cuántos de aquí saben que son templo y morada del Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Sabe qué? Deje la mano así, déjela así. Dios dice que Él estará atento, sus ojos abiertos y sus oídos atentos a la oración que se haga, mire, en este lugar. Hágalo, por favor. Diga, los ojos de Dios están abiertos y sus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y Dios ha dicho que Él permanecerá en este lugar, porque la palabra dice que el Espíritu Santo hizo casa y morada en este bendito lugar. Por eso usted no es cualquier cosa. Por eso usted, hermano, estábamos hablando de Jerusalén, pero ¿sabe qué? Esa Jerusalén es usted. Y por eso el Señor nos habló a nosotros en esta noche. Póngase de pie y cierre sus ojos un momento. Por favor, como le he dicho en muchas oportunidades, desconéctese ahorita de todo. Cierre sus ojos. Va a ser solo un momento. Olvídese que si vino con su esposa, con sus hijos, con la novia o el novio, desconéctese en este momento y conéctese directamente con el Espíritu. Conéctese directamente con Dios. ¿Sabes una cosa? Dios nos empezó a hablar desde el momento de la alabanza y la adoración, porque tantos cantos que nos hablaron acerca de la relación de la amada con el amado. Desde ahí Dios nos empezó a hablar. ¿Y sabes por qué? Amada mía, te dice el Señor, porque tú eres mi especial tesoro. Porque tú eres en quien he puesto mis ojos, te dice el Señor. Porque yo por ti pagué por precio con la sangre de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Yo te he cuidado. Cuando nadie te amaba, yo te amé, te dice el Señor. Cuando todos te despreciaban, yo te amé. Cuando te echaron de tu casa, yo cuidé de ti. Yo he cuidado de ti. Yo te he amado con amor eterno. Yo no te he abandonado. Yo no te he dejado. Yo no te dejaré, dice el Señor. Pero he aquí que algunos se han olvidado de su pacto conmigo, dice el Señor. Mas yo os recuerdo en esta noche, porque mi pacto es pacto eterno y mi pacto es un pacto fiel. Y yo te digo, dice el Señor, que yo sé honrar mi pacto que tengo contigo. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este es el momento, hermano, que probablemente, porque tengo testimonio del Espíritu, que aquí hay personas que estaban esperando el momento como este. Este es el momento en que te humilles delante del Señor e invoques el nombre del Señor. Este es el momento para buscar su rostro.
aquí no hay nadie que te pueda criticar. No hay nadie que te pueda juzgar. Porque aquí ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra, porque todos hemos sido pecadores. ¿Quieres tú humillar tu rostro y orar delante del Señor? ¿Por qué no levantas tu voz? Empieza ahí donde estás. Ahí donde estás. Pero no te calles, por favor. No ores con tu mente. Esa oración con tu mente no sirve. Porque con el corazón crees, pero con la boca confiesas para alcanzar salvación. Abre tu boca, pierde el temor, pierde la vergüenza. Ahí donde estás, abre tu boca. Abre tu boca. No abra... La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.